Ha sido un mes extraordinario y nos encontramos aquí una vez más para repasar todo lo aprendido en esta semana. Bienvenidos estudiantes de segundo de secundaria. Espero que hayan aprendido muchísimo en estos días. Vamos a recordar todo el conocimiento adquirido. Hola chicos y chicas, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de matemáticas en esta nueva modalidad de educación a distancia. Quien les habla, su profesora Teresa Matos. En el día de hoy vamos a estar trabajando el tema medidas de dispersión. En esta ocasión, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Para ello vamos a estar considerando la competencia específica. Aplica sus conocimientos de medidas de dispersión en la vida cotidiana, referido a las matemáticas y a otras ciencias. Pero antes, es importante que recordemos el tema que trabajamos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos trabajando el tema de la distribución, organización de datos en clases de intervalos. En ellos, nosotros consideramos el caso de 20 personas y la cantidad de gramos de azúcar que consumían por día. Recuerden que están trabajando en su proyecto de cuánto azúcar consume. Y a propósito de ellos, vamos a ver un video a continuación referido a cómo afecta el azúcar a la salud. Observado el video, cabe aclarar que existen dos tipos de azúcar. El azúcar natural, que está proporcionada por los alimentos vegetales, por las frutas, las verduras, y esta no afecta a la salud. Y está también el azúcar añadido, que es el que se utiliza o el que añadimos a los alimentos para mejorar su sabor. Este sí afecta a la salud y con ello tenemos que tener cuidado. Ahora nosotros vamos a continuar trabajando la tabla de frecuencia que la maestra en la clase anterior consideró. Vamos a ver antes, es importante destacar la diferencia que hay entre las tablas de frecuencias para datos simples o no agrupados y la tabla de frecuencias para datos agrupados, que es lo que vamos a considerar a continuación. Vamos a ver en pantalla, vamos a ver la diferencia que hay entre los tipos de tablas. Tenemos una comparación con la tabla que es para datos no agrupados. En ello tenemos en la primera columna la X, que representa a la variable que estamos considerando o que estamos estudiando. Para esta tabla se usan las variables cuantitativas y cualitativas que ya nosotros hemos trabajado en clases anteriores. Recuerden que las variables cualitativas no se pueden medir y las cuantitativas sí lo podemos medir. Entonces, en ella vemos que la primera tabla aparece X, tenemos a F que representa la frecuencia, tenemos a F mayúscula que representa la frecuencia absoluta acumulada y tenemos a H minúscula y mayúscula que representan las frecuencias relativas. Esta minúscula sería la relativa simple y esta sería la relativa acumulada también. En el otro cuadro tenemos que la primera columna ya no es X, sino los intervalos. Y eso fue lo que ustedes aprendieron en la clase pasada con la maestra Rubí. Tenemos acá dos intervalos. Recuerden, por conocimientos de otros temas, que un intervalo, así como este que se ve aquí en pantalla, se llama mixto, porque tiene un intervalo cerrado al principio y tiene el intervalo abierto al final. Esto quiere decir
que al considerar los datos que tenemos, el primer dato va a estar incluido cuando vayamos a contar dentro de la distribución. Sin embargo, el segundo no va a estar incluido en esta parte. Así seguimos haciendo. En la clase que aprendimos con la profesora Rubí, aprendimos lo que eran los intervalos, que quiere decir son esas columnas que ustedes ven acá, la columna. Ahora vamos a continuar construyendo nuestra tabla para poder calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Vamos a ver, en la clase anterior nosotros nos quedamos en la frecuencia absoluta acumulada que la maestra Rubí le enseñó. Ahora nosotros necesitamos calcular la próxima columna donde vamos a considerar a X por F. Y esta columna nosotros la utilizamos porque necesitamos calcular la media aritmética. Entonces vamos a empezar. Quiero que observen bien los que pueden estar en pantalla ahora mismo y los que no, que presten mucha atención. Vamos a tomar los datos de la tabla anterior, donde tenemos la frecuencia o F sub i, que está señalado acá, y lo vamos a multiplicar por los valores que pertenecen a la marca de clase. La marca de clase ya saben que está en X sub i multiplicado por F sub i, y esto me va a dar el resultado que tenemos acá. Entonces, en la primera columna tenemos 71 por 7 igual a 497. La próxima columna, 82 por 2 es igual a 164. La próxima columna de X sub i es igual a 93 por 8 igual a 744. Tenemos 104 por 2 igual a 208. Y por último tenemos 115 por 1 es igual a 115. Y la sumatoria de X sub i por F sub i es igual a 1728. ¿Para qué voy a necesitar este resultado? Rectifico, para calcular la media aritmética que ya aprendimos a calcular en clases anteriores. Vamos a dividir ahora ese resultado entre el total de frecuencia absoluta. Y esto va a ser 1728 dividido entre 20, que es el total de frecuencia absoluta. Este resultado me va a dar 86.4. Esta va a ser nuestra media aritmética con respecto a estos datos que tenemos acá. Ahora, nosotros tenemos otra columna y me gusta mucho la estadística porque simplemente observar y los cuadros te van diciendo qué tienes que hacer en cada caso. Para obtener los resultados de esta columna, solo tenemos que elevar cada dato de la columna anterior al cuadrado. La fórmula me dice que es la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. Pero como ya eso lo hicimos en la columna anterior, simplemente lo elevamos al cuadrado. Vamos a tener menos 15.4 elevado al cuadrado es igual a 237.2. 4.4 menos 4.4 elevado al cuadrado me va a dar 19.36. 6.6 elevado al cuadrado me va a dar 43.56. 17.6 elevado al cuadrado me va a dar igual a 309.76. 28.6 elevado al cuadrado es igual a 817.96. Ahora vamos a continuar con la próxima columna, porque nosotros necesitamos esos resultados para calcular la varianza. Ahora vamos a multiplicar
cada una de los datos de la columna anterior por la frecuencia absoluta. Entonces, la fórmula es X menos la media al cuadrado por F. Vamos a tener 237.2 multiplicado por 7 me va a dar igual a 1660.4. 19.36 multiplicado por 2 me va a dar igual a 38.72. 43.56 multiplicado por 8 me va a dar igual a 348.48. 309.76 multiplicado por 2 me va a dar igual a 619.52. 817.96 multiplicado por 1 me va a dar igual a 817.96. Y ahora, nosotros hacemos la sumatoria de esos resultados y nos va a dar igual a 3.485.08. Esos resultados son lo que nosotros vamos a necesitar ahora para calcular la varianza. ¿Ustedes recuerdan la fórmula de la varianza para datos no agrupados? Es la misma fórmula, solamente vamos a multiplicarle a esa fórmula F sub i, que representa la frecuencia. Ahora vamos a tomar los datos de esta columna y lo vamos a dividir entre el total de frecuencias. La fórmula la tenemos acá, ustedes la pueden observar, que es igual a la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado por F sub i entre el total de datos. Solamente sustituimos 3.485.08 entre 20 y eso nos da como resultado 174.225. Ustedes saben que hay una situación con la varianza y es que las unidades que se usan en los datos quedan elevado al cuadrado. Pero para ello nosotros utilizamos lo que es la desviación típica. Con la desviación típica, los resultados quedan con las unidades correspondientes. ¿Cómo nosotros podemos hacer que se elimine ese cuadrado de la unidad que corresponden a los datos? Bueno, vamos a encontrar la desviación típica buscando la raíz cuadrada de la varianza. Buscamos la raíz cuadrada de la varianza, que es igual a 174.225, y eso me da como resultado 13.2. Recuerden que la desviación típica nos da la idea a nosotros de qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio o a la media. Esto, si nosotros tomamos como el valor 86.4 y colocamos a la izquierda o restamos a esa cantidad 13.2 y ese mismo resultado también lo sumamos a la derecha, podemos nosotros visualizar más o menos, tener una escala en esas cantidades de en qué trayecto se encuentra la cantidad de gramos de azúcar que han consumido estas personas. Entonces, el coeficiente de variación nosotros lo conseguimos dividiendo la desviación típica entre la media aritmética multiplicado por 100. Vamos a escoger el valor 13.2 y lo vamos a dividir entre 86.4. Y así nosotros vamos a obtener el coeficiente de variación y ese resultado lo multiplicaremos por 100. Esto nos da como resultado 15.3 aproximadamente. El coeficiente de variación, hay algo muy importante, nos arroja una información muy importante y es que cuando este es inferior al 25%, los datos, estamos frente a unos datos de distribución muy
homogéneos. Cuando sobrepasa el 25%, entonces estamos frente a unos datos muy heterogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una media y los datos son homogéneos, van a estar muy dispersos. Ahí entran lo que serían los datos atípicos que los maestros prefieren obviar, porque son datos que están muy aislados y no se toman en cuenta. Sin embargo, cuando los datos son heterogéneos, quiere decir que está muy próximo a lo que es la media aritmética. De eso trata todo lo que tiene que ver con lo que es las medidas de dispersión. En clases anteriores lo vimos, pero lo vimos para datos no agrupados, y también vimos con un ejemplo en la pizarra, vimos que cuando tenemos el promedio o la media, la mayoría de los valores se encuentran en el trayecto que nos da la desviación típica, tanto hacia la derecha como a la izquierda. La mayoría de los datos están incluidos. Los datos que no se incluyen generalmente es a lo que se llama, lo que he mencionado ya, los datos atípicos. En el día de hoy hemos aprendido acerca de lo que son las medidas de dispersión para datos agrupados. Recuerden que para trabajar con datos agrupados tenemos que considerar lo que se llaman las marcas de clase. Hay que tener en cuenta también que para esto primero se organizan los datos de menor a mayor, que el primer dato que se considera en el intervalo va incluido en la contabilidad de ese intervalo, pero el segundo no se toma en cuenta. A estos intervalos, el primer número se le llama intervalo inferior y al segundo se le llama intervalo superior. Para esto tenemos también que tomar en cuenta lo que es la amplitud. Esto quiere decir la suma que hay del dato inferior o de el límite inferior y el límite superior, y así en cada caso. Y también el intervalo, que tiene que ver con la cantidad de líneas que van hacia abajo de manera vertical en la tabla. Así es que espero que estas informaciones le hayan ayudado y que lo que hemos aprendido en el día de hoy lo puedan poner en práctica en su proyecto que están realizando durante esta semana sobre cuánto azúcar basta. Recuerda que tienes que tener cuidado, que debes sustituir los azúcares añadidos por azúcar que sea natural. Y recuerda que cuidándote, cuida tu salud. Aprendiendo en casa, preservamos la salud. Es nuestro lema. Hasta una próxima entrega.